opening. ¿Qué hacer si hemos contratado un servicio del tipo que sea y la empresa directamente desaparece? Y es más, tenemos nuestro dinero allí atrapado. Se lo vamos a preguntar a un experto que nos escucha ya en directo desde Santiago de Compostela. Miguel López, secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Miguel, lo básico es acercarse a una empresa que ofrece un servicio que tú necesitas. Vamos a poner un ejemplo, una academia de formación. Pero, ¿qué tenemos que pedir siempre? Me refiero, damos por descontado que todo lo que contratemos tenemos que tenerlo por escrito, ¿no? Por supuesto. La principal recomendación cuando tengamos cualquier duda en relación con un contrato de naturaleza o de tracto sucesivo, es decir, que no va a perfeccionar, sino va a en un único acto, es decir, como puede ser pues, la prestación de servicios de enseñanza, una prestación de servicios sanitarios, es decir, que se vayan a prolongar en el tiempo, tenemos que tener muy claro cuál va a ser la fórmula de financiación que va a ir aparejada y cuál va a ser, en su caso, el modo de pago. Si va a ser un metálico, si puede ser un efectivo, si va a ser por medio de un contrato de crédito que nos pueda facilitar la propia empresa prestadora, o si podemos acceder a esa financiación por un tercero a través de una financiación que busquemos nosotros mismos. Dependiendo de cuál sea la fórmula, va a variar también el régimen de protección que tengamos como consumidores. Y también dependiendo de cuál sea el problema al que nos enfrentemos, no es lo mismo, como acabas de comentar, pues un supuesto en el que directamente nos encontremos cerrado el establecimiento, como ocurrió antiguamente en el año 2002 con las academias de inglés, como con el hecho de que pueda pues empezar a producirse algún tipo de retraso, algún tipo de inconveniente o algún tipo de modificación de las condiciones contractuales o de la prestación del servicio. Dependiendo de cuál sea la incidencia, la primera recomendación que les podemos dar a los usuarios ante esas situaciones es siempre requerir a la empresa para que se nos preste el servicio. Esta primera circunstancia, este primer condicionamiento nos va a permitir poner de manifiesto que ese incumplimiento se está llevando a cabo por la empresa, para que esto nos faculte a nosotros a poder resolver el contrato. Dependiendo de cuál haya sido la fórmula de financiación o la forma de pago que hayamos elegido, nos podemos enfrentar a un problema de mayor magnitud. Estamos hablando de los casos, en cualquiera de los supuestos que hemos podido ver, o en mayor parte de los supuestos que hemos podido ver en el documentaje, en el reportaje previo, hemos podido ver que no es lo mismo la situación de aquellas personas que hayan pagado al contado y se encuentren con dificultades para poder obtener la devolución de esas cantidades, que aquellos que hayan optado por una fórmula de financiación en la que intervenga una entidad financiera que nos haya puesto en contacto, con la que nos haya puesto en contacto la propia empresa prestadora del servicio o, como dije hace un momento, una tercera empresa. En estos casos tenemos que hablar de contratos de financiación o de los llamados créditos al consumo, que tienen una naturaleza vinculada al contrato principal, y podemos entender que desde el momento en que deja de prestarse o se incumple el contrato principal, también quedaría resuelto ese contrato de financiación vinculado o al que va aparejado. Claro, Miguel, deberíamos intentar, claro, las circunstancias de cada uno son las que son, pero deberíamos intentar evitar adelantar el dinero, porque al final, si lo financiamos, lo estamos pagando ya, ¿no? Sí, efectivamente, pero no es exactamente lo mismo entender que ese dinero lo adelantamos nosotros al contado a través de una transferencia o a través de un pago con tarjeta que podamos hacer, que el hecho de que estemos utilizando una fórmula de financiación como puede ser un crédito o un préstamo, en el cual nosotros vamos abonando pagos periódicos a medida que se va prestando también sucesivamente el servicio que hayamos contratado. Lo que podía ocurrir, por ejemplo, en algunos supuestos, como hemos visto, pues en las academias de inglés o tratamientos dentales de establecimientos como era Fanident o puede ser a día de hoy Vitaldent. También es importante que tengamos claro la diferenciación en el caso de que hablemos de establecimientos que operan bajo la modalidad de franquicia, si realmente vamos a ser consumidores que nos vamos a ver afectados directamente. El caso último, el caso de Vitaldent, no todos los establecimientos que hacen ostentación de esa denominación comercial han dejado de prestar sus servicios. Correcto. Si bien es cierto que pueden darse supuestos de modificaciones en el cumplimiento de las obligaciones, quizás derivadas del suministro de materiales, de equipos o de relaciones que puede haber con proveedores a los que estuvieran los propios franquiciados vinculados por los contratos de franquicia, ¿no?
Pero en todo caso lo que tenemos que hacer siempre la reflexión es con quién hemos contratado, da igual que sea una empresa más grande o una empresa más pequeña, creo que el consumidor tiene que ser capaz de hacer un análisis desde la individualidad, desde su caso concreto y dejar de lado otras cuestiones que puedan hablar de la magnitud del problema. Esto lo que va a determinar en su caso pues va a ser la posibilidad de poner en marcha actuaciones de reclamación de naturaleza extrajudicial o judicial, individuales o colectivas, y también va a tener mucho que ver posteriormente en cómo podrá derivar o no el hipotético expediente o procedimiento sancionador que pudiera incoarse por el incumplimiento de las obligaciones y la vulneración de los derechos de los consumidores, que como muy recientemente hemos también podido conocer en el último, digamos, el último coletazo de ese episodio que se remonta al año 2002 sobre las sanciones que se le impusieron a las empresas que estaban detrás o que ostentaban la condición de administrador de esa empresa que era Openi, ¿no? Y que realmente pues derivó en expedientes sancionadores de importantes cuantías, de muy importantes cuantías. Esto es lo que va a poder determinar, digo, el volumen de afectados. Pero realmente cuando hablamos del problema de cada usuario, creo que esa es la reflexión que debemos hacer. Por supuesto, lo adelantabais hace un momento, es una reflexión que siempre nos hacemos, y que por desgracia a veces se ha convertido en un tópico, el decir si debemos o no leer con detalle cualquier documento antes de firmarlo. Yo diría que eso es algo imprescindible, pero en todo caso, incluso antes de enfrentarnos al propio documento o a la propia contratación, creo que debemos resolver cualquier tipo de duda que se nos pueda plantear sobre el funcionamiento del establecimiento, sobre la dinámica de la prestación del servicio y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con los medios de pago que vayan vinculados a la prestación del mismo. Miguel, pero ¿qué sucede si yo ahora mismo tengo contratado un curso, por ejemplo, en una academia de inglés y llego y está completamente cerrada? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es hacer llegar a esa empresa, a su domicilio social o al establecimiento, en el caso de que fuera factible, una reclamación en la que lo que exijamos sea el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que hemos firmado. El hecho de que nos encontremos la puerta cerrada un día no quiere decir que ese incumplimiento vaya a ser definitivo. Puede haber una situación pues temporal y, aunque con independencia de que se puedan estar generando ya unos perjuicios desde el primer momento, no quiere decir que haya posibilidad desde el primer momento de que ese contrato pueda llegar a buen fin, ¿no? Con esos inconvenientes pudieran ser temporales. A raíz de esa solicitud que nosotros hacemos de requerimiento para el cumplimiento, si no se atiende en el plazo que nosotros razonablemente entendamos y que podemos entender desde el momento en que pudiera derivar pues la siguiente prestación del servicio. Imaginemos pues si teníamos una empresa de formación, pues el día en el que tuviéramos que asistir a las siguientes clases, si se trata por ejemplo de un supuesto como el de las clínicas dentales que hemos comentado, pues cuando tuviéramos cerrada nuestra próxima sesión, el siguiente tratamiento, si no se prestan las condiciones oportunas, podemos, en las condiciones pactadas y que hemos requerido, podemos entender que ha habido un incumplimiento ya por parte de la empresa. Esto lo que nos va a facultar a nosotros es a resolver el contrato y desde ese momento dejar de pagar los importes correspondientes a la prestación de ese servicio. Lo comunicaremos, o será conveniente comunicarlo, en su caso, a una entidad financiera o al tercero con el que pudiéramos tener relación en cuanto al pago de ese producto o de ese servicio. Y si lo que hemos hecho ha sido pagar por adelantado, algo que, como ya empezábamos a comentar, no es quizás recomendable en ningún momento, por más que pueda estar acreditada la solvencia de una empresa, no tenemos por qué partir de un supuesto de que una obligación de tracto sucesivo tengamos que abonar el total de esa prestación o de esos servicios desde el primer momento, de la misma forma que seguro que a ninguno de nosotros se nos ocurre pensar en que tengamos que pagar por adelantado el importe de un arrendamiento, si vivimos de alquiler, pues por un año completo o por todo el tiempo de duración de ese contrato de alquiler. Claro, de Miguel, la misma forma. Pero me viene ahora mismo a la cabeza, y si nosotros hemos pedido un crédito, voy a ponerte un ejemplo, de 5.000 euros a nuestro banco, pues para un tratamiento dental, ¿podemos ir a nuestro banco y decirle, mira, no te voy a devolver lo que tengo que pagar cada mes porque la clínica ha cerrado? No, esa es la diferenciación significativa importante que tenemos que hacer. Si la financiación por parte de un tercero hemos accedido a ella nosotros por nuestra cuenta, es decir, la hemos buscado sin ningún tipo de intervención por parte de la empresa prestadora del servicio, o si, como en el caso
de las academias de inglés en su momento, la posibilidad de acceder a una fórmula de financiación era directamente ofrecida por la propia empresa, por la propia academia de inglés. Es la que a los alumnos en aquel momento, en el caso de Opening, fue el caso de Wall Street y de otros muchos supuestos que hemos tenido a lo largo de los últimos años, en los que era la propia prestadora de servicio la que nos ofrecía la posibilidad de financiar, aunque muchas veces utilizaba la expresión pagar a plazos, sí, el curso o la prestación del servicio. En ese caso, sí. Es decir, hay un contrato que podemos calificar y que así es, esa es la denominación jurídica o la denominación técnica que tiene, un contrato de financiación vinculado a ese contrato principal, y desde el momento en que se considera resuelto el contrato principal, también queda resuelto el contrato de financiación. Habéis comentado algo que no es extraño y que por desgracia se da con frecuencia, que la entidad financiera entienda que no es de aplicación la normativa que acabo de referir y pretenda seguir cobrando y, de hecho, como ha ocurrido en muchos casos, siga cobrando esas cuotas periódicas a los usuarios, a los consumidores. En estos casos, a lo que nos va a obligar es a dirigir nuestra reclamación contra esa entidad financiera, como en su momento hizo la Unión de Consumidores de Galicia, la organización que represento, en relación con academias de inglés y otros productos y otros procedimientos que llevamos a cabo en los siguientes años, para solicitar a esas entidades financieras que devolvieran esas cantidades cobradas indebidamente desde el momento en que la empresa, que prestadora de servicio, dejó de atender debidamente a sus clientes. Desde luego, casos complicados. Miguel, se nos acaba el tiempo. Solo te pido un sí o un no. ¿Debemos normalmente o en todos estos casos agruparnos como consumidores? Yo creo que es una decisión, en todo caso, que debe adoptar cada uno de los usuarios atendiendo a la naturaleza del producto o del servicio de que se trate. Si las circunstancias son homogéneas, es decir, hablamos de un incumplimiento flagrante, como puede ser encontrarnos con el establecimiento cerrado, realmente no habrá que atender a otras circunstancias o a otras condiciones de naturaleza subjetiva. Sin embargo, dependiendo del tipo de producto o servicio, puede que no confluyan en todos los afectados las mismas circunstancias que nos permitieran agruparnos en una demanda de naturaleza colectiva. Estas situaciones se han dado a lo largo de los últimos años y ha habido consumidores que después de muchos años todavía siguen atrapados en un proceso de naturaleza colectiva, cuando otros consumidores que optaron por la reclamación individual han visto satisfechas sus pretensiones en muy poco tiempo en comparación con aquellos que optaron por esa otra fórmula. Qué complicadas, sin duda, situaciones. Miguel López, muchísimas gracias por atender a Más que Contar. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Nosotros hoy nos vamos poniendo buena cara a este mal tiempo y pensando